Ok, compañeros, compañeras, ahí los que no habían saludado, saludarlos primeramente y saludar a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a terminar de ver lo que sería la materia como tal. Voy a hacerles un pequeño repaso de la parte de torques y ver lo que es el momento angular, ¿verdad? Ya para terminar con los temas que corresponden a este curso. Y finalmente vamos a hacer entonces ejercicios de torque y vamos a ver si nos da tiempo de hacer algún ejercicio de momento angular, pero nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, vamos acá. Hoy voy a trabajar un poco en lo que sería la pizarra, como para acordarnos un poco de los conceptos. Entonces, si ustedes tienen un eje de rotación por acá, ¿verdad? Que entra o sale y aquí tenemos entonces alguna cuestión, ¿verdad? Lo que sea. Cuando nosotros generamos una, no sé por qué hoy puedo hacer líneas rectas. Cuando nosotros generamos una fuerza que sea perpendicular a la distancia del eje de rotación, ¿verdad? Entonces vamos a estar generando un torque. O sea, la capacidad para hacer rotar La gente no el ve la objeto. grabación completa. Entonces, el torque, no sé, dame un segundito para quitar y volver a poner el mouse, a ver si es eso. Salva. Ay, no sé, siento como que la compu está un poquito lenta. Ok, entonces vamos a decir que el torque está dado como el producto cruz entre la distancia y la fuerza que se está aplicando. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber la dirección del torque, lo podemos hacer con la ley de la mano derecha, donde vamos a estirar nuestros dedos hacia el punto, colocando la muñeca donde está el eje de rotación y cerramos los dedos hacia donde se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, el dedo gordo va a quedar viendo hacia acá. Entonces, en este caso, el torque va a ir en el eje Z positivo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si la fuerza no es perpendicular, entonces la magnitud del torque yo la puedo encontrar de dos maneras. Como la distancia multiplicada por la fuerza perpendicular o la distancia perpendicular multiplicada por la fuerza. Esta distancia perpendicular que tengo yo acá sería, digamos que tengo un objeto que está acá. Bueno, un objeto, voy a poner un objeto cualquiera. Okay. Puede ser una varilla o puede ser lo que sea. Aquí está el eje de rotación y yo aplico una fuerza acá. Entonces, la distancia perpendicular es la distancia que hay entre el eje de rotación y este punto donde se aplique la fuerza. No necesariamente esta distancia tiene que estar dentro del objeto. ¿Ok?
Entonces a esta distancia perpendicular se le conoce con el brazo de palanca. Ahora bien, cuando yo sobre un objeto aplico varias fuerzas, entonces, digamos, si tengo una varilla, aplico una fuerza acá, por acá tengo mi eje de rotación y aplico otra fuerza acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo de la cantidad de esas fuerzas, así va a girar o no el objeto. Entonces, cada una de esas fuerzas va a ejercer un torque. Por lo tanto, el torque va a ser igual, o la suma de todos los torques va a ser igual al momento de inercia del objeto que tengo multiplicado por la aceleración angular. ¿Ok? Que ese es básicamente lo más importante que tenga. Entonces, gracias a esta ecuación, yo puedo definir o puedo decir que el torque o hay un torque neto siempre y cuando la velocidad angular del objeto cambie. Por lo tanto, si tengo algún objeto dando vueltas con una velocidad angular constante, entonces la suma de torques tiene que darme 0. ¿Está claro esto hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ujú. Ok, entonces esa es como la primera parte, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Ok, ahora vamos a definir, cambiando un poquito el tema, vamos a definir una magnitud que se conoce como el momento angular. Esa magnitud se denota con una L. Y el momento angular se define como la distancia del eje de rotación cruz el momento lineal que tengo en un cuerpo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y Profe, cuál era el momento ¿podría lineal repetir del... un toque? Es que se me pegó y quedé perdido. Ok, vamos a definir el momento angular de un cuerpo. Momento angular va a ser algo parecido al momento lineal, lo que habíamos visto en la parte de colisiones. Entonces, ¿qué habíamos visto en colisiones? ¿Cómo se definía el momento de un cuerpo? Compañeros, compañeras. ¿Cómo se define el momento de un cuerpo? David, Paso por velocidad. correcto. El momento de un cuerpo se define como la masa del cuerpo por la velocidad. Entonces, si yo tengo un cuerpo con muchas partículas o lo que sea, ¿verdad? Yo voy a suponer que aquí tengo un eje de rotación y aquí a una distancia r tengo un cuerpo o tengo un objeto, una partícula dando vueltas. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, en ese instante específico, como la partícula va para allá,
su velocidad va a tener esta dirección. Esta va a ser la velocidad de la partícula en ese instante. Este es el radio que tengo del eje de rotación. Ok. Entonces, vean que el momento lineal va en la misma dirección que lleva la velocidad. Por lo tanto, el momento angular, cuando yo hago R cruz P, sería llevar mis dedos hacia R, cerrarlos hacia P. Sería cerrarlos hacia allá. Entonces, el dedo gordo me va a indicar que en el eje Z tendría yo el momento angular. ¿Me siguen? L va en el eje Z. ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, Sí. ya lo comprendo mejor. Ajá. Ok, entonces, como tenemos esto, el momento angular es el R cruz P. Y P es masa por velocidad. Ahora, yo este momento también lo puedo observar de otra manera. ¿Cómo puedo convertir esta velocidad si estamos hablando de que el objeto se está moviendo en forma circular? ¿Cómo la puedo interpretar de otra manera? Yo lo podría poner como masa por radio por velocidad angular. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y como son perpendiculares esta expresión con esta, entonces, más que todo, como para no hacer un análisis vectorial ahí complicado, cuando yo hago el radio por la masa, por el radio, por la velocidad angular, vean que esto me va a quedar masa por radio al cuadrado por omega. ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo otra partícula con otro radio? ¿Cuál va a ser el momento angular de ambas partículas? Sería sumarle la masa de la siguiente por el radio de la siguiente al cuadrado. Y como es un objeto sólido, ambos se mueven a la misma velocidad angular, entonces omega sería constante. En otras palabras, sería, voy a quitar ese omega de ahí, L sería omega por la suma de cada una de las masas por cada uno de los radios. ¿Y esta suma qué es? ¿Qué es esa suma? ¿No es el momento de inercia? Excelente. Entonces, L yo lo puedo poner también como que L es igual al momento de inercia por el vector velocidad angular. Acuérdense que omega siempre va perpendicular al plano donde están girando los cuerpos. ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Ok, y este le voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner masa, que no es un vector. Entonces, R cruz velocidad. Ya ahorita les voy a decir por qué. Ahora, ya todos todos o están llevando cálculo o lo han llevado. Entonces ya todos saben derivar. ¿Qué pasa si yo derivo el momento angular con respecto al tiempo? ¿Qué me va a quedar? La masa es constante. Entonces me va a quedar, y el radio también es constante. Por lo tanto me va a quedar R cruz masa. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Distancia. No, la distancia es la integral. Ah, aceleración. La aceleración, excelente. Entonces, R cruz, masa por aceleración. Y por ese lado me va a quedar que la derivada de L con respecto al tiempo va a ser igual. El momento de inercia es constante, entonces va a ser la derivada de la velocidad angular. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad angular? Es la La aceleración angular. aceleración angular, excelente. ¿Y masa por aceleración quién es? Fuerza, ¿no? Excelente. Y esto no les queda, esto no se les hace conocido. ¿Qué es eso? R cruz, la fuerza neta. Eso no es torque. Excelente. Entonces de ahí es de donde se saca que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ok, ¿me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y entonces, básicamente, esas últimas ecuacioncillas o esas últimas cosas es básicamente lo que nos hacía falta para eso es lo que nos hacía falta para terminar. ¿Ok? Entonces, esta expresión que yo les había dado con anterioridad sale de aquí. Datos importantes. ¿Qué sucede si la suma de torques es igual a 0? Si no tengo fuerza neta aplicada ahí. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en ese caso? No tengo aceleración angular porque la inercia no es 0. Pero también tengo otra consecuencia. También voy a tener otra consecuencia ahí. Ok, denme un segundito.
Dame un segundito porque estaba poniendo un... Ahorita vamos a ver un video. Entonces, ¿qué pasa si la suma de torques es 0? ¿Gira a velocidad constante o no gira? Correcto. Pero no solo eso. Eso va a tener más implicaciones. Eso significa que el momento angular no cambia en el tiempo. O sea, si yo no aplico fuerzas externas, el momento angular va a permanecer constante en el tiempo. Y si el momento angular es constante, entonces la relación de momento de inercia por velocidad angular va a ser constante. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. En otras palabras, si yo tengo un sólido, por ejemplo, un cuerpo humano, y yo le cambio su inercia, entonces la velocidad angular va a cambiar. Siempre y cuando en el sistema las cosas permanezcan constantes. Ya no tenga fuerzas netas, por decirlo así. No tenga fuerzas externas. Por ahí hay un problemita que se ha hecho en exámenes anteriores. Por ejemplo, tengo un carrusel de unos niños y este carrusel está dando vueltas. Denme un segundito. Ok, entonces, como les decía, este objeto está dando vueltas y aquí tengo un niño. Entonces, si este niño empieza a caminar hacia el centro, digamos tipo la tagada o algo así, ¿qué va a pasar ahí? Si no tengo fuerzas externas. La inercia del conjunto, la inercia va a disminuir y por lo tanto la velocidad angular va a aumentar. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, eso manteniendo esa proporción. Veámoslo aplicado también en algún deporte. ¿Hay alguien que sea aficionado a patinaje artístico? Compañeros, compañeras. Ok, entonces supongamos que aquí tenemos un muñequito, una persona que viene en patinaje artístico, entonces quiere empezar a dar vueltas. Por lo tanto, lo que hace es, no sé si ustedes han visto eso, que extiende sus brazos cuando empieza a dar vueltas. Y en el momento en que sale del piso, esa persona automáticamente baja los brazos y los pega al cuerpo. Entonces, ahí es exactamente el mismo fenómeno. Como está dando vueltas, al acercar sus brazos hacia el cuerpo,
entonces va a ir a una velocidad angular mayor. Por lo tanto, va a poder dar muchas más vueltas de lo que pudo haber dado si mantenía los brazos extendidos. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Si quieren, entonces vamos a ir acá y vamos a ver este video. ¿Están viendo el video de la pantalla? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, empiezo con el video. Ley de conservación del momento angular. Vean ahí al inicio, para que él pueda empezar a dar vueltas, ¿ok? Le van a generar un torque neto. Entonces, si ustedes ven, ahí a él le están aplicando una fuerza en esta dirección. Esa fuerza entonces genera un torque. Lo que va a hacer que él empiece a dar vueltas cada vez más rápido. ¿Ok? Esto es más que todo como para, digamos, lo que están viendo, una imagen dice más que 1000 palabras. Pero lo que quiero, ya aquí lo que les quiero dar es como explicarlo un poco más con conceptos físicos. Entonces, vean que ahí le dejan de dar vueltas y una vez que el torque es detenido, entonces la persona, vean ahí, cuando ya adquiere una velocidad angular, él encoge sus brazos. Al encogerlos, el momento de inercia va a disminuir. Al llevar unas pesas, va a disminuir aún más. Entonces, por eso es por lo que va a dar más vueltas. Entonces, véanlo ahí. Aquí en la explicación, si tengo un momento de inercia grande, la velocidad angular disminuye. Si disminuyo mi momento de inercia, aumento la velocidad angular. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Cómo van viendo esto? Por ahora fácil de Bien, profe. entender. Sí. Sí. Ok, vamos a ver este otro caso. Aquí el sistema, vamos a analizar un sistema completo que va a contener dos elementos. Un elemento es la rueda y un elemento es ella. ¿Ok? Entonces, si aquí ponen a girar la rueda en este sentido, vamos a ver cuál es el momento angular que existe en este eje. En el eje vertical o en el eje Z. ¿Cuál sería ese momento angular inicial? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería el momento angular en ese eje? ¿Cuál eje, profe? En este que está en verde, que dibuje en verde.
Cero, no sé, no parece que tenga. Excelente. Es 0. Porque aquí el momento angular es en esta otra dirección. Bueno, no, mentira. Aquí el momento angular va para adentro. ¿Ok? Entonces, en un inicio, y esto es gracias también a la fricción que tengo en el suelo, entonces el momento angular en este eje verde es 0. Por lo tanto, al estar girando la rueda en esa dirección, ¿qué pasa si ella baja su mano izquierda, su mano derecha y levanta su mano izquierda? Entonces, vean que al hacer eso, así, entonces ella va a generar, o la rueda como tal, va a generar un momento un momento angular hacia arriba. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, ella o el sistema completo, para poder conservar el momento angular, va a tener que hacer un momento angular hacia abajo. Por lo tanto, va a girar de esta manera. ¿Me siguen? ¿Me creen eso? ¿O no? Está como difícil de creer. Vamos a ver. En el momento en que ella mueve sus brazos, para conservar el momento angular, entonces todo el sistema va a tener que girar en contra de la forma en que gira la rueda. ¿Lo vieron? ¿O no? Sí, gira al lado contrario. Exacto. Profe, consulta, que no habría que tomar también como tipo la resistencia que presenta el aire ante el hule de la llanta. Eso no podría ayudar al giro también. Sí, pero eso va a hacer que vaya más rápido o más lento. Ah, ok. Eso No no. ayuda al giro, básicamente. Sí, sí, pero sí, igual va a girar. Ok. A menos que la rueda vaya demasiado despacio y el coso que tenga aquí en el suelo sea, sea muy pequeño. ¿Qué les parece eso, compañeros, compañeras? ¿Qué les parece esos videos para entender bien el concepto? Bastante Cachete, interesante. profe. A cachete. Ok. Igual hay otro video, pero ese sí no lo he descargado. Voy a ponerlo por acá. Y es conservación del momento angular. Espero que no hayan subido muchos videos al respecto. Ah, bueno. Ahí ven cuando ella se agarra el pie, ahí es donde se observa. Pero
el que quiero ver. Ay. Bueno, ese de la silla. Ujú. Yo quiero conseguirme un disco de esos. No sé, no lo he podido encontrar. No he podido encontrar ese disco como para hacer eso en clase. Porque sí me gustaría llevar eso a la clase. Este chaval es bastante bueno. Entonces veamos acá. Bueno, cuando esto quiera, este es el que me gusta enseñar. ¿Qué creen ustedes? O una vez que suelten una rueda, cuando ustedes sueltan la rueda, vean lo que sucede. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperarían ustedes que suceda si la rueda está girando? Que se mantenga un equilibrio constante. Si la rueda está girando y ustedes la sueltan, entonces eso es lo que pasa. ¿Lo ven? Por eso, digamos, no sé si ustedes jugaron con trompos cuando eran pequeños. Sí, ¿Ah? De hecho, sí. 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 Entonces, ¿por qué el trompo permanece dando vueltas sin caerse? Básicamente es el mismo principio, conservación del momento angular. Nada más que uno eso no lo ve de esa manera en ese caso. ¿Ok? Entonces, compañeros, ahora sí, ¿qué les ha parecido qué les pareció las clases? Ya que terminamos todos los temas. Y pues ha estado interesante, profe. Ok. Sí, yo he tratado como de ir asociando mucho las cosas a la vida cotidiana, como para que no se hagan tan pesados los conceptos. Ok, ahora sí. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Vemos algún ejercicio o vamos primero a un, ¿cómo es? Hacemos el recreo en ese momento o el receso y volvemos en 10 minutos para hacer ejercicios o hacemos un ejercicio y después hacemos el receso. ¿Cómo se sienten? Profe, tal vez receso y ya después ya empezar fuerte con los ejercicios. ¿Ok? Bueno, no sé los Sí, demás. estoy de acuerdo. Sí. Entonces, si quieren, pausemos un momento el video. Ok, entonces retornamos acá para la segunda parte de la clase. Y en esta segunda parte, entonces vamos a ir a hacer algunos problemas. Vamos a ver un poco la parte de torques y todas estas cosas. Entonces, voy a quitar el video porque ahí me estorba. Ok, excelente. Esta Valeria. Son todos los demás. Importante, cuando nosotros vamos a hacer el torque de algún objeto o algo por el estilo, siempre la fuerza que se aplica debido al peso, ¿ok?
este siempre va a estar aplicado en el centro de masas del objeto. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, no quiere decir que sea en el centro del objeto, porque algún objeto puede tener densidades diferentes o se puede distribuir la masa de una manera diferente y el centro de masas no necesariamente sea el centro del objeto. Pero, entonces, eso es algo que vamos a tener acá, siempre. Entonces, nos dicen lo siguiente. Aquí algo típico que se pueden encontrar ustedes, que es cuando ustedes quieren subir una gradita con una bicicleta, pero quieren que suba a una velocidad angular constante. ¿Ok? Esa es un poco la idea que tenemos acá y lo que tenemos que hacer. Entonces dice, imagínense que están tratando de subir una rueda de bicicleta de masa M y radio R a una altura, a una acera de altura H. Para ello, aplicamos una fuerza horizontal F. Entonces nos dicen qué magnitud mínima de F logra subir la rueda. Si la fuerza se aplica en el centro de la rueda y en la parte superior de la rueda. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, como la fuerza mínima, como es pequeña esa fuerza que estoy aplicando, para que sea mínima, entonces la velocidad angular debe ser constante para que la rueda suba. Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos resolver en esta ecuación? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la pregunta, profe? Aquí tenemos una fuerza para hacer subir esta rueda. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la velocidad angular es constante. ¿Eso qué significaría? Según lo que hemos visto. La aceleración es 0. Entonces, la suma de todos los torques, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Excelente. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay aplicadas o cómo procederían ustedes o qué harían primero para poder resolver este ejercicio? ¿Qué sería lo primero que van a hacer? Vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Qué tal a Eric? Eric, ¿qué haría usted? Voy, profe, que estoy leyendo el problema. Ok. Profe, no se empezaría con un diagrama de cuerpo. Ok. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo. Pero antes de hacer el diagrama de cuerpo, ¿qué es lo primero? Ver hacia dónde va a orientar el movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, ubiquemos primero el eje de rotación.
¿Cuál es el eje de rotación? El centro de la rueda. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Es que no sé, ahí se encuentra el eje donde empieza a girar todo. Entonces, este es el eje de rotación. Sí. ¿Están de acuerdo el resto de los compañeros? Yo sí, profe. Profe, dígalo con certeza, no me deje con esa duda. Me hace dudar de mí mismo. Bueno, en realidad es falso lo que usted dijo. De ahí sí quedé, pero Este es el eje de rotación. por el factor de que tiene que subir, ¿no? Sería. ¿Cómo va a moverse la rueda? Vea que no va a girar en el centro la rueda. La rueda va a girar toda por completo alrededor de este punto. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, ya, bueno, sí tiene sentido lo que dice. Sí. Sí. Ok, entonces ya ubicamos el eje de rotación. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre. Nada más que ustedes se acuerdan que antes nosotros hacíamos el diagrama de cuerpo libre. A partir de un punto generábamos todas las fuerzas. El peso, la normal con el suelo, la normal en el punto, ¿verdad? Esta es la normal, normal con el suelo. Tenemos la fuerza y tenemos el peso. ¿Recuerdan que así era como nosotros generábamos el diagrama de cuerpo libre? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Profe, esa normal está así como con ángulo porque es la normal a ese punto, ¿verdad? Exacto. Ok, ok. Entonces sí estamos bien. Ok, nada más que cuando yo quiero analizar torques, esto no me sirve para nada. Porque no estoy representando las distancias que tengo del eje de rotación. Por lo tanto, mejor hago una rueda y en la rueda o en el dibujo que me dan, ahí voy a poner todas las fuerzas. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo el peso, que ¿dónde fue que les dije que se ubicaba el peso? En el centro de la rueda, No en el centro de la rueda, en el centro de masa. en el centro de masa, que es diferente. Excelente. Tenemos una normal aquí con el suelo. Y tenemos esta otra normal acá. ¿Me Profe, siguen? ¿cómo se hacen? O sea, ¿cómo se hace en el caso de tener dos normales? O sea, no son iguales. O sea, cada una tiene un valor diferente, ¿no? Correcto. En este caso, si nosotros empezamos a levantar la rueda, ¿cuánto vale la normal con el suelo? Lo mismo que el peso. ¿Por qué? Porque al hacer el diagrama de fuerzas en Y, la mayoría de veces se da que la normal es igual al peso. Si no hay ninguna otra fuerza que esté aplicándose en el eje Y.
No, no necesariamente. Vea que en el eje Y también tengo la normal roja. Que esa tiene componentes en menos X y en Y. Entonces sería el peso menos la normal 1 menos la normal 2. Más o menos. No, Pero hay que restarle las componentes, ¿no? no, veo que no están viendo algo importante y conceptual acá. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy levantando la rueda? La normal Ah, pasa a ser desaparece 0. la normal, pero la normal es ¿Por La normal qué? S pasa a ser 0. que se Porque no hay despega de esa contacto. superficie. Ujú. Excelente. Eso era lo que no estaban viendo. Entonces ya no tengo normal con la superficie. Por lo tanto, ¿verdad? Que eso va a ser justo cuando ya lo he levantado de aquí. Entonces significa que la normal roja tiene que ser, Sí, la mm, normal roja tiene que ser igual al peso en ese caso. no va a tener una componente. Bueno, la componente Y tendría que ser igual al peso. No necesariamente, porque hay otra cosa que no han visto. La fuerza que se está aplicando. No, que como esto está dando vueltas, entonces, ¿qué pasa con un objeto que da vueltas? La normal está cambiando. Vamos a tener una aceleración Centrípeta. centrípeta. Entonces, no necesariamente esa normal vaya a ser 0. Vaya a ser igual a o la componente en Y de esa normal es igual al peso y la componente en X es igual a la fuerza. Pero de eso no nos vamos a preocupar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces vamos a empezar a encontrar los diferentes torques de esas tres fuerzas que tenemos ahí. ¿Cuál sería el torque debido a la normal? Si quieren les voy a escribir por acá la fórmula. Torque es igual a R cruz F. Entonces, ¿cuál sería el torque debido a esa normal? Pues el radio, R, ¿Y cuál es el radio? el, el del propio círculo, R mayúscula. R mayúscula. Sí, ¿Qué significaba esta R? Es la distancia entre el eje de rotación y la fuerza aplicada. Correcto. ¿Y qué distancia hay entre el eje de rotación y la fuerza normal? 0, Entonces, ¿cuánto es el torque debido a la fuerza normal? 0. Ah, ok. ¿Cuál es el torque debido a la fuerza F? Ahora sí sería R multiplicado por F. Sería el seno del ángulo entre F y R. Ajá. Pero no lo ven muy complicado para sacar ese ángulo.
La normal no la voy a poner para observar cosas. Entonces sería, este es el radio R cruz F. Ese sería R. Pero vean que ese ángulo depende de H. No es muy complicado sacar eso de ahí. Sí, Bueno, es igual ese bueno. ángulo lo tenemos que sacar. Pero sinceramente no veo cómo sacar el ángulo. O sea, no, así como lo dice, no comprendo, por así decirlo. Porque hay que sacar el ángulo que hay entre R y F. O sea, habría que sacar este ángulo de acá. Pero hay una forma más fácil de sacar eso. ¿Por qué no usamos el brazo de palanca? ¿Qué era el brazo de palanca? La distancia perpendicular de R hacia F. La distancia perpendicular del eje de rotación hasta el punto F. Ah, sí. ¿Y cuál es esa distancia? R menos H. Entonces el torque va a ser R menos H por la fuerza. Y ese torque va a ser positivo o negativo. Si ustedes tiran sus manos hacia arriba, que es hacia donde se está aplicando la fuerza, y cierran los dedos en la dirección de la fuerza, entonces, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo de ustedes? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera? Compañeros, compañeras, Hacia la pantalla. hacia adentro. Entonces es negativo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, ¿y cuál es el torque debido al peso? Entonces tendría que sacar esta distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Ok? Tendría que sacar esa distancia de ahí. ¿Y cuánto sería esa distancia? Entonces hagamos lo siguiente. Puedo hacer aquí un triangulito. Vamos a ver. Puedo hacer este triangulito que tengo acá.
¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Observan ese triángulo? Sí, profe. Entonces sabemos que esto mide R. Y esto de aquí a aquí, ¿cuánto mide? R menos H. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí, ¿cuál sería? Esto. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces eso daría raíz de 2RH Menos H al cuadrado. menos H al cuadrado. Excelente. Entonces, ¿el torque debido al peso es positivo o es negativo? A ver si lo entendieron. Con la ley de la mano derecha. Entonces ahí yo voy a extender los dedos en la dirección de la fuerza. ¿Me siguen? Profe, pero ahí, ¿cómo es que sabe en qué dirección es que está haciéndolo girar el peso? Yo pongo la muñeca en el eje de rotación. Y la voy en esta dirección. Voy en la dirección hacia donde está la fuerza. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Yo pongo la muñeca aquí y pongo la punta de los dedos aquí. Antes yo ponía la muñeca aquí y ponía la punta de los dedos aquí. ¿Me siguen? No, profe, vieras que eso sí no me está quedando claro. Ok. Su muñeca va en la dirección de donde está el eje de rotación. Y la punta de los dedos hacia donde va la fuerza. Con respecto al eje de rotación. Veámoslo acá. Con su mano, usted va a seguir esta flecha. Porque la fuerza está a la derecha, a la izquierda del eje de rotación. ¿Me sigue? Sí, eso sí, profe. Ok, aquí en este caso la fuerza está hacia arriba del eje de rotación. Entonces su mano va a seguir esa flecha. Se va a simular esa flecha con su mano. Donde la punta de la flecha es la punta de sus dedos.
Sí, Sí, profe. y ahora sí. Es que lo que no entiendo es de dónde pasa de ahí para decir que en qué dirección gira. Con la F sí entendí, pero con esta otra, porque digamos, como decir derecha, izquierda o arriba, abajo, en realidad no sirve para indicar en qué dirección está girando. Entonces, de cómo pasa de eso a decir en qué dirección es que está girando, eso es lo que no estoy entendiendo. ¿En qué dirección está girando? De ahí, el peso va a hacer que la rueda gire en esta dirección hacia abajo. ¿O no lo ve? No, profe. Ok, ponga su lápiz así. De esa diagonal. ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Ya lo puso ahí? Sí, Sosténgalo aquí. ¿Ok? Ahora, péguele de aquí hacia acá, simulando la fuerza F. ok. Sí, creo que ya lo estoy viendo. ¿Cómo gira su lápiz? ¿En sentido horario o antihorario? En sentido horario. En sentido horario. Entonces, por eso el torque debido a la fuerza F es negativa. Y si usted le aplica una fuerza aquí a su lápiz, ¿hacia dónde aplica? ¿De qué forma se mueve? Antihorario. Entonces el torque debido al peso es positivo. Esa es otra forma de verlo. Por eso es por lo que les digo. Ahora, en lugar de poner su lápiz, pongan su mano, sí, simulando ese lápiz. Sí, la mano derecha. Compañero. Ajá. Ahora, si usted quiere cerrar los dedos hacia allá, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? Hacia afuera. Hacia la pantalla. ¿Hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Entonces el torque es negativo. ¿Me sigue? Sí, profe. Ahora, si usted quiere doblar sus dedos hacia abajo, que es en la dirección que va el peso, entonces ¿hacia dónde va su dedo gordo? Entrando o saliendo de la pantalla. Saliendo. Entonces el torque es positivo. Esa es la ley de la mano derecha. ¿Lo vio? Sí, profe. Y ahora sí. Ok, entonces el torque debido al peso es raíz de 2R por H menos H cuadrado por el peso. Ok.
Ese sería el torque debido al peso. Entonces, si yo sumo todos esos 3 torques, me tiene que dar 0. Por lo tanto, si despejo la fuerza F, esto está restando. ¿A qué pasa al otro lado? A sumar. Y el R menos H está multiplicando al F, entonces pasa a dividir. Por lo tanto, la fuerza mínima para que la rueda se mueva es esa. ¿Me siguen con esto o no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Profe, tal vez ahí al final, si hace como que la sumatoria de los torques, quedaría más claro. Ajá, es igual a 0. O sea, estoy haciendo esto. La suma de todos los torques es igual a 0. Compañeros, compañeras. ¿O qué es lo que decía? ¿Quién me está hablando? ¿David o Eric? Yo, David. profe. Es que ahí sí, ya vi que fue como que lo hizo, que más bien lo hizo como vertical, pero normalmente, digamos, lo acomodaría yo horizontal, bueno, sí, horizontal y pondría al final que igual a cero y por eso es que me tomó un momento como que ver como la forma en la que lo estaba acomodando. Ajá. Pero sí, sí ya entendí cuál es el despeje. Ok. Sí, igual muchos de estos despejes también por rapidez, porque escribir con el mouse a veces es un poquillo complicado. Entonces me lleva un poco más de tiempo y por eso es por lo que no le... Esos pasos se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Y qué va a pasar entonces con la parte B? La parte B nos dice que ahora la fuerza ya no se aplica ahí, sino la fuerza se aplica en la parte más alta de la rueda. Entonces, si la fuerza se aplica en la parte más alta de la rueda, ¿qué va a cambiar aquí? De nuestros cálculos, ¿qué va a cambiar? La altura por la cual se está haciendo el cálculo de proceso. Ok, entonces, ¿cuál cambiaría? Voy a ponerlo en otro color, en anaranjado. Lo que cambiaría es que aquí tengo un 2, ¿cierto? Sí. Ese es el único torque que va a cambiar. Entonces la fuerza ya sería aquí con un 2. Y respondamos la parte C. ¿En cuál caso se requiere menos fuerza? En el segundo, ¿no? En el segundo.
cuando se aplica la fuerza en la punta de la rueda. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. ¿Y qué pasaría si yo aplico una fuerza aquí hacia arriba? Para hacer girar la rueda. ¿A dónde ocuparía menos fuerza? ¿La roja, la azul o la morada? Ve- Ajá, David. Más o menos estoy adivinando, pero sería que ese tercer caso es igual al segundo. No, Ah, y no, la batí entonces. porque vea que la distancia en verde es más grande que esta distancia en turquesa. La flecha en verde sería más grande que la flecha turquesa. Pero eso es, digamos, habría que tener el caso en específico. Puede hacer que las dos flechas sean iguales, dependiendo de esta altura h. Por ahí eso, más que todo, como para que tengan una cierta idea. Ok. Pasemos a otro ejercicio. Es que quería hacerle varios ejercicios. Quiero hacerles este ejercicio, pero con fuerzas y torques. Pero no sé si quieren que la otra semana tengamos las dos clases para hacer más ejercicios. Sí, profe. Sí, profe, sí está, porque está, pero interesante, para no decir otra cosa. Sí, sí. No, este tema, digamos, se las trae para hacer algunas de esas cosas. Entonces, voy a ir a la presentación y vamos a hacer un ejercicio de aquí, de torques. Ah, bueno, esto se me olvidó decirles que si nosotros queremos encontrar el trabajo es el torque por el ángulo que haya recorrido el objeto. En caso de que apliquemos una fuerza perpendicular. Pero eso nada más para que lo tengan ahí. Hagamos que este es pequeñito para no quitarles demasiado tiempo. Nos dice un tablón uniforme de longitud 6 metros y masa 30 kilogramos descansa horizontalmente sobre un andamio. 1,5 metros del tablón queda salido de un extremo del andamio. El tablón vamos a suponerlo uniforme. ¿Ok? Si no nos dicen nada, es uniforme. Entonces, ¿cuánto puede caminar el pintor de 70 kilogramos sobre la parte colgante antes de que el tablón se caiga? Para esto, entonces, la mejor forma de hacer el sistema o el diagrama de cuerpo libre, la mejor forma sería esta de acá. Aquí hago una línea recta
que representa el tablón, ¿cuáles fuerzas hay sobre el tablón? Compañeros, compañeras. El peso del tablón, la normal, El peso del tablón, ¿dónde estaría? en el centro de masa. En el centro de masa del tablón, y como es uniforme, entonces es en el centro de la tabla. ¿Qué otra fuerza tengo? La normal con el andamio. La normal con el andamio. ¿Y a dónde estaría ubicada? Donde entra en contacto con el andamio. Entonces, ¿cuántas normales con el andamio voy a tener? Ah, va a tener 2. Ajá. Correcto. ¿Y qué otra fuerza? El peso que le está aplicando a la persona. El peso de la persona. ¿Ok? Entonces, básicamente ese sería el diagrama de cuerpo libre. Eso que está en anaranjado. ¿Lo ven? Entonces, como aquí nos dicen cuánto puede caminar antes de que el tablón se caiga, ¿qué pasa en el momento en que se empieza a caer el tablón? ¿O cómo se caería el tablón? Va a empezar a acelerar angularmente desde el punto donde está pegando con el andamio. Va a moverse así. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Pues sí, haría esa rotación. Entonces, ¿qué va a pasar con la normal 1? Va a desaparecer. Excelente. Entonces, en ese punto, la normal 1 vale 0. ¿Cómo lo ven? El ejercicio. Más sencillo. Ok. El eje de rotación, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde está la normal 2? Ajá. En realidad lo podemos poner en cualquier lado. Porque la suma de torques es igual a 0. Entonces, ¿por qué lo vamos a poner en la normal 2? A 0 porque está en equilibrio. ¿Y por qué la vamos a poner en la normal 2? Eso es una cuestión de estrategia. Porque ahora el torque, debido a la normal 2, Es 0, porque no hay, está justo en la distancia que hay entre la normal 2 y el eje de giro es es 0. 0. Excelente. Veo que están entendiendo bien eso. El torque debido a la normal 1 es igual a 0 porque la normal 1 es 0. Este se da porque la distancia es 0. Entonces, si ustedes lo van a hacer en alguna tarea, porque no estamos haciendo exámenes, por lo menos espero que me expliquen esto. O que aparezca un poco de eso. Para que digan por qué es 0. Ahora, ¿cuál es el torque debido al peso del tablón? ¿Ese torque es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. No, mentira. Es antihoraria. Entonces, positivo. Ok. Pero hagámoslo con la mano derecha.
Giramos la mano hacia allá y la cerramos hacia abajo. Entonces el dedo gordo apunta hacia afuera de la pantalla. Por eso el torque es positivo. Esto de la mano derecha me interesa que ustedes lo aprendan, por eso le he puesto tanto énfasis. Porque esto les va a servir un montón cuando ustedes están en física 2. Entonces va a ser, aquí la mitad va a estar a 1,5 metros del eje de rotación. Entonces es 1,5 por el peso del tablón. Y el peso del tablón es de 30 kilogramos. Entonces sería por 30 por 9,8. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y estos serían newton metros. ¿Ok? ¿Y cuál es el torque debido al peso de la persona? Sería la distancia X multiplicado por el peso de la persona. Excelente. ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Porque ustedes entonces estiran la mano hacia la dirección donde está el peso, ¿verdad? Desde el eje de rotación y cierran la mano hacia donde va el peso. ¿Ok? Entonces, esto está en newton metro. Entonces, si despejamos X, ¿cuánto nos da? Sería 1,5 por 30 por 9,8 entre 70 por 9,8. Que ese 9,8 lo puedo cancelar. Entonces sería 1,5 por 30 entre 70. ¿Y eso les da cuánto? 0,64 metros. Es lo que puede caminar esta persona por el tablón. ¿Ok? ¿Qué les parece estos ejercicios? Interesantes. Compañeros, compañeras. Kevin, Interesantes. interesantes. Bastante, sí. Ok. Este sí estuvo un poquito más comparto con los amigable. compañeros. Sí, siento que, o sea, hubiésemos empezado yo creo que mejor por este para ya estar ver el otro. Es Sí, que el es que el otro sí del fue un poco círculo, más pesado porque no hay datos, entonces como empezar a sacar todo. Es que había que analizarlo mucho más el otro, o sea, más a profundo. Es, Este nada más con los datos ya usted se hace una idea y sabe por dónde seguir, pero es que el pasado, sí. digamos, si uno empieza a estudiar y ve que no le dan datos, usted solo tiene que guiarse, punto de fórmulas, uno dice, ok, pero ¿qué hago? Pero digamos, ya este que hay datos y todo, usted puede hacerse una idea de qué hacer. sí, Ujú. exacto.
Intenten hacer compañeros, compañeras. Intenten hacer en la casa. Ahí ustedes tienen ¿cómo es la presentación? E intenten hacer este de la bandeja, como para que me digan cuáles quieren que hagamos la próxima semana. E intenten hacer este. Este está repetido porque lo había puesto como 3 veces, creo. Sí, lo puse 3 veces en la presentación. Entonces, intenten hacer ese. Guiándose un poco por los ángulos y por todas las cosas. ¿Ok? Ok, profe. Entonces van a hacer algunos de esos. Y este lo hacemos entonces el martes de la otra semana. Como para que hagamos algunas otras cosas. Me parece, profe. Bueno, Sí, yo me tengo que retirar ya. Ahí me disculpa, profe. Pase feliz noche. ok. No, igual, digamos, ya Ah, prácticamente ya listo. estamos terminando, nada más Bueno, dudas. está bien. Bueno, está bien. Entonces me despido. Pase feliz noche, profe. Hasta luego. Ok, igualmente, Kevin. Hasta luego. Compañeros, compañeras, ¿qué les pareció un poco esto? Está tan difícil como decían. Así se ve más fácil. Sí. Ok. Bueno, Alexandra. Ok, bueno, voy despidiéndome entonces de los que están viendo el video.